Bienvenidos a Academia Wolframio. Hoy lo que vamos a estar viendo es la unidad número 4, que es aplicaciones de las derivadas. En videos anteriores ya hemos visto el tema de las derivadas, de qué es lo que significa, qué interpretación tienen, qué interpretación geométrica, interpretación física, cómo calcularlas. Ahora lo que deberíamos ver es la aplicación que van a tener esas derivadas en lo que nosotros vamos a poder utilizar. Para eso tendríamos que pensar, por ejemplo, en funciones. Si saben, cuando empezamos a ver todo esto de análisis matemático 1, empezamos a ver funciones, las características de las funciones, vimos límite de funciones y vimos derivadas de las funciones. Por lo tanto, ahora deberíamos ver en qué aplicamos esta derivada en funciones también, porque todo lo estamos haciendo en funciones, a no ser que sea, por ejemplo, una expresión que no sea una función, que también se puede derivar, que los vimos en videos anteriores. Entonces, si nosotros pensamos en alguna función, deberíamos ver que esas funciones pueden tener valores máximos o valores mínimos. Esos valores son importantes y sí, porque si nosotros estamos diciendo que la función la que vamos a estar utilizando es una función de un crecimiento de una empresa y queremos saber la máxima ganancia o el máximo consumo eléctrico de algún lugar, todo depende de lo que esté significando la función. Entonces deberíamos ir definiendo lo que son los extremos, que serían los valores máximos y mínimos. Nosotros vamos a tener o vamos a llamar extremos a esos valores máximos o mínimos. Podríamos tener algunos extremos que son absolutos, entonces que se van a estar dando en los extremos de la función o en el interior de la función de los intervalos. Si nosotros decimos que tenemos un máximo absoluto en un valor x igual a c, va a ser si SF en C va a ser mayor o igual a F en X, para todo X perteneciente al dominio de la función. Ahora, si nosotros estamos diciendo que tenemos un mínimo absoluto en igual, un X igual a C, lo vamos a decir si SF en C es menor o igual a SF de X para todo X perteneciente al dominio de la función. Hagamos una interpretación de esto. Por ejemplo, yo acá estoy teniendo un valor máximo. Este valor máximo nos dice que yo voy a tener un valor máximo en el valor de C y por lo tanto este va a ser igual a F en C. Tenemos X y tenemos Y. Si nosotros estamos viendo acá que tenemos un valor máximo, entonces tenemos esta condición. Por lo tanto, nos dice que esa imagen es la imagen más grande que puede haber de toda la función. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Porque por acá nosotros no tenemos función. Por lo tanto, ese es el valor más grande. Quiere decir que estaría bien. Y lo otro nos dice para todo X perteneciente al dominio de la función. Quiere decir que es el valor más grande en toda la función. No en solamente un intervalo o un entorno, sino en toda la función. Y si vemos un mínimo absoluto va a pasar exactamente lo mismo, porque si yo grafico algo acá, este sería mi valor mínimo y por acá ya no tengo otros valores, entonces es el valor más chico que hay de toda la función. ¿En dónde? En todo el dominio de la función. Eso entonces es para poder definir los extremos absolutos. Pero si saben bien, se van a dar cuenta que también vamos a tener extremos relativos. Entonces habría que definir también los relativos. Vamos por acá. Relativos. Vamos a tener un máximo relativo si existe un intervalo AB o entorno, hay gente que le dice entorno, de ese, podríamos definir un entorno, sí, o podríamos definir un intervalo. Si definimos un intervalo, vamos a decir y ese valor C pertenece al intervalo AB y ese F en C es mayor o igual a F de X para todo X perteneciente al intervalo AB. Si se dan cuenta acá, ya no es de toda la función, es de un intervalo nada más. Y si se fijan detenidamente, es un intervalo abierto, no es un intervalo cerrado. Por lo tanto, nunca van a poder tener un mínimo o un máximo relativos en esos extremos, en A y en B.
Si queremos definir el mínimo relativo, va a ser algo semejante. Vamos a decir, si existe un intervalo AB y ese C pertenece al intervalo AB y f en C es menor o igual a f en X para todo X perteneciente al intervalo AB. Eso es lo que vamos a poder decir. Después podríamos hacer una gráfica de esta situación donde sea algo así, donde sus máximos y mínimos relativos serían eso. Esos dos serían los máximos y este sería el mínimo. Fíjense que yo nunca estoy hablando de estos extremos. Nunca hablo de eso. ¿Por qué? Porque me está diciendo que no es cerrado, que es lo que dijimos recién. Bien. Ahí lo que hemos estado definiendo son extremos relativos y extremos absolutos. Lo que nosotros dijimos que en esta unidad, aplicaciones de las derivadas, íbamos a agarrar y íbamos a calcular esos extremos. Y uno va a decir, bueno, pero si es tan sencillo, ¿por qué no lo hacemos con algunas de las cosas que conocemos de funciones y no porque tenemos que derivar? Porque hay muchas veces que una función es más compleja de lo que parece y hay que derivarla para poder conocer todo esto. Y además, cuando hagamos este análisis de aplicaciones de las derivadas, nos vamos a estar dando cuenta que es mucho más fácil hacer esto, o sea, este método que vamos a ver ahora, porque también vamos a poder ir conociendo otras características que con funciones no íbamos a poderlo sacar tan fácilmente. Pero antes de ir a la metodología vamos a tener que ver una condición. Una condición que se llama condición necesaria pero no suficiente de extremos relativos. La parte que diga que no es suficiente es sumamente importante, esa no se la vayan a olvidar. Sumamente importante saber que es una condición necesaria pero no suficiente porque quiere decir que vamos a tener que aplicar más métodos. O sea, no vamos a solamente derivar y ya está, sino que vamos a aplicar algunos métodos más. Ahí cuando vayamos a hacer algunos ejercicios yo les voy a decir en qué otra cosa más habría que hacer. Acá vamos a ver que hay como unas 3 condiciones en las que vamos a poder encontrar esta condición necesaria pero no suficiente de extremos relativos. Si existe un máximo relativo o un mínimo relativo en un x igual a c, esto se da, vamos a ponerle una flecha, esto se da si la primera derivada evaluada en c es igual a 0. O, recuerden que el símbolo, como cuando es una vez, es un o, quiere decir o se cumple esto o se cumple el otro, no existe la derivada. Porque no podemos decir que la derivada es 0 y que no exista. O sea, se cumple esta o se cumple la otra. No es una unión. ¿Esto cuándo se da? Por ejemplo, si yo tengo un máximo, yo acá sé que puedo trazar una recta tangencial. Esa recta tangencial tiene pendiente, si, por ejemplo, acá si la trazamos decimos que es 3. Bueno, ese sería un f de x igual a 3. ¿Cuál sería la derivada de esta? Y la derivada de ese es 0, porque la derivada de cualquier número es 0. Entonces ahí encontramos que es 0, o sea que nos vamos a esta condición. Pero puede pasar de que no exista la derivada en ese punto y por eso estemos teniendo esas condiciones. ¿Cuándo no van a existir? En puntos cuspidales, puntos tangenciales o tangenciales verticales, que serían puntos angulosos o discontinuidades. Después vamos a poder dar un segundo criterio, es que si la primera derivada en ese punto C es igual a 0 o no existe la derivada, entonces se dice que C, que el valor de C que nosotros estamos teniendo ahí, es un valor crítico. Un valor crítico va a ser un valor que es un posible máximo o mínimo de la función. Pero ¿por qué digo posible y no digo es? Porque al tener la condición de que puede ser de que no exista, acá tengan cuidado ahí, no existe la derivada, entonces posiblemente puede ser un valor máximo o mínimo, o puede ser que no sea porque no existe la derivada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y el tercer punto es justamente el valor crítico. Nosotros podemos tener algo que se llama punto crítico, que es cuando ese valor ya lo evalúo y digo que es el punto en C,
la imagen en C. Directamente así. Bien. Ahora sí vamos a empezar con un poco los criterios que tendríamos que ver, que es criterio de los extremos, para encontrar extremos relativos. Ustedes me van a decir, bueno, pero entonces no encuentro extremos absolutos. Sí, sí lo van a encontrar, pero si ustedes conocen toda la función en sí, o sea, si ustedes tienen la gráfica de la función, van a poder determinar si son extremos relativos o absolutos. Si a ustedes solamente le están dando la expresión, con el análisis que vamos a encontrar ahora, vamos a poder decir que son extremos relativos. Con más información vamos a poder decir de que tal vez alguno de los relativos es absoluto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces vamos a poner acá criterios. Tenemos los criterios, el criterio de la función, vamos a poner de la f de x, el criterio de la primera derivada, o sea, el criterio de la derivada primera, el criterio de la derivada segunda y la generalización, que la generalización no siempre la vamos a utilizar, ya lo vamos a ver un poquito mejor, pero es cuando la derivada segunda no nos funciona. El criterio de la función nosotros no lo solemos utilizar. Nosotros cuando hacemos todo este análisis empezamos por el criterio de la derivada primera, hacemos el criterio de la derivada segunda y si es que la derivada segunda no nos funciona, hacemos el criterio de la derivada tercera o la generalización que le decimos. Generalmente el criterio de la primera derivada no lo hacemos, pero obviamente que lo vamos a explicar para que ustedes lo sepan, pero cuando hagamos el análisis de la última función, se van a dar cuenta que a veces nosotros no utilizamos eso. Entonces, bueno, ahí lo vamos a ir viendo. El criterio de la función, de la f de x. Vamos a trabajar ahora con una única función para ir haciendo todo el análisis para que lo puedan ver de cómo lo vamos a trazar. Primero vamos a dar un poquito de teoría diciendo que ¿qué deberíamos hacer? Calcular el valor crítico que vamos a tener. Entonces, paso 1, que es lo que se tienen que anotar, calcular el valor crítico. El valor crítico lo vamos a estar diciendo como una XY o a veces le vamos a escribir una letra C. Tengan cuidado porque puede aparecer de las dos formas. Y el segundo paso es conocer que si yo hago f de x menos h es menor o igual a f de xy mayor o igual a f de x más h. Esto, si se cumple esa condición, es porque es un máximo relativo. Ahora, si yo tengo un f de x menos h, es mayor o igual a un f de xy, que es menor o igual a un f de x más h, esto sería un mínimo relativo. Bien, el h es un valor pequeño. Ese valor pequeño nosotros lo vamos a definir. Entonces vamos acá con algún ejemplo. Vamos a poner la función f de x que sea x al cuadrado menos 6x más 11. Nosotros sabemos ya por criterio de que es una función cuadrática, sabemos que es cóncava hacia arriba porque el coeficiente del término cuadrático, que es el x al cuadrado, que su coeficiente es 1, al ser positivo es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, esto va a tener que generar un mínimo relativo. Por lo tanto, vamos a tener que obtener esto. Bien, para calcular el valor crítico, que es el primer paso que habíamos dicho, vamos a tener que hacer la derivada. La derivada de esto lo estamos haciendo como potencia, la de x al cuadrado es 2x menos 6. Y esto lo vamos a igualar a 0 porque es la condición necesaria, pero no suficiente de extremos relativos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que hacer la primera derivada igual a 0. Entonces ahí encontramos el valor de la x y decimos que el 6 lo pasamos para allá, el 2 lo pasamos dividiendo y nos queda un 3. Entonces que x es igual a 3. El 3 es nuestro valor crítico, nuestro posible máximo o mínimo relativo de la función. Que en este caso vamos a saber que en x igual a 3 está el mínimo, porque sabíamos que nos tiene que dar un mínimo. Si quisiéramos un punto crítico, por ejemplo, deberíamos hacer 3, punto y coma, f de 3. Y ahí podríamos encontrar entonces el punto crítico. Bien, lo que vamos a hacer es encontrar y desarrollar esta función. Entonces vamos a poner
f de x, f de x más h, f de x menos h. Vamos a suponer que x es 3, porque acá lo estamos encontrando. Y vamos a suponer, o sea, este no lo suponemos, esto lo calculamos. Vamos a poner acá calcular. Eso lo calculamos. El h sí lo suponemos. Vamos a suponer que es 1 y esto lo voy a poner acá, suponemos. ¿Ustedes quieren elegir un valor pequeño como 0,1? ¿Quieren elegir un valor pequeño como 0,0001? Está perfecto. Ustedes pueden elegir el valor pequeño. ¿Qué es algo no pequeño? Y 2, 3, 10, 10.000, esos no serían valores pequeños. Entonces, ¿qué valores pequeños yo les recomiendo? De 1 hacia abajo. O sea, de 1 hasta 0. De 0 hasta 1. Entonces, sería f de 3 menos 1, f de 3 y f de 3 más 1. ¿Esto qué nos queda? F de 2, f de 3, f de 4. Bien, esas f lo vamos a reemplazar en nuestra función. Entonces va a ser 2 al cuadrado menos 6 por 2 más 11. Después 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 11. Y el otro 4 al cuadrado menos 6 por 4 más 11. Esto nos va a quedar 3, 2 y 3. Entonces comparamos el 2 con el 3, este es mayor o igual. Y el 2 con el 3, este es mayor o igual. Fíjense los signos acá. O sea que nos queda que era un mínimo relativo. Porque yo les decía al principio que este criterio no lo solemos hacer, porque generalmente es el criterio más fácil que nosotros conociendo la función lo vamos a poder obtener. Pero a la misma vez, como es un criterio de una condición necesaria pero no suficiente de extremos relativos, por lo tanto deberíamos seguir con los otros criterios. Es como medio necesario ya desde acá, sabiendo que es un mínimo relativo, y vamos a ver que en otros lugares lo vamos a poder hacer aún más sencillo el análisis. ¿Está bueno que lo sepamos? Sí, por supuesto, pero mi recomendación es este criterio no hacerlo, empezar con el de la primera derivada. Pero está bueno conocerlo. Vamos al criterio de la primera derivada de la f' de x. Bien. Acá habría que saber que si nosotros vemos que nuestra función pasa y tenemos acá un máximo, tenemos una pendiente de una recta tangente y acá tendríamos una pendiente de una recta tangente, pasa de positivo a negativo. Si nosotros vemos que los signos pasan de positivo a negativo, significa que tenemos un máximo relativo. Ahora, si nosotros estamos viendo que pasa de un negativo a un positivo, entonces tenemos un mínimo relativo. Así es como lo vamos a poder estar definiendo a este criterio. Bien, vamos con el mismo ejemplo de recién y vamos a encontrar f de x, dijimos que era x al cuadrado menos 6x más 11. Entonces la primera derivada ya la habíamos encontrado, que era 2x menos 6. Igual a 2, 0, dijimos que x era igual a 3. Lo que nosotros hacemos acá de diferente es que vamos a agarrar ese valor de 3 y lo vamos a poner en una recta. Lo ponemos en una recta y vamos a fijarnos. De menos infinito a 3 vamos a elegir un valor, sin obviamente tomar el 3. Por ejemplo, podríamos elegir el 1. Y después, de 3 a más infinito, también elegimos un valor, sin tomar el 3. Por ejemplo, podríamos elegir el 4. La pregunta del millón que a todo el mundo se les va a hacer lío va a ser, bueno, pero yo esto lo evalúo en la función o lo evalúo en la derivada. Y acá es cuando quiero que se pregunten algo antes de responderse esa gran pregunta. ¿De dónde saqué el valor de 3? ¿Lo saqué de la función o lo saqué de la derivada? Ah, lo saqué de la derivada porque lo igualé a 0 y encontré el valor de 3. Entonces, de ahí van a tener que evaluarlos, de la derivada. Entonces sería 2 por 1 menos 6, eso me estaría quedando menos 4, por lo tanto el signo es negativo. Y el 4 sería 2 por 4, 8, menos 6, me queda positivo. Y después hacemos 2 por 4 menos 6 y ahí ya me estaría quedando entonces positivo. Bien, ahí encontramos entonces los valores que vamos a estar buscando. Lo siguiente que vamos a estar haciendo es el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada es simplemente seguir. ¿Qué nos va a decir? Que si la segunda derivada es positiva,
entonces vamos a ver que es un mínimo y por lo tanto va a ser cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, entonces va a ser cóncava hacia abajo y por lo tanto va a ser un máximo relativo. Por ejemplo, si seguimos con la función de recién, que teníamos la derivada que era 2x menos 6, tenemos 2x menos 6 igual a 0, y hacemos la segunda derivada, teníamos que es 2. Como esto es mayor a 0, tenemos que es cóncava hacia arriba, y si es cóncava hacia arriba teníamos un mínimo, y ya de hace rato sabíamos que teníamos un mínimo. Lo otro que vamos a poder agregar es que en el criterio de la primera derivada nosotros también vamos a poder encontrar intervalos de crecimiento y decrecimiento. El intervalo de crecimiento va a ser donde esté positivo, por lo tanto va a ser de 3 a más infinito. Y el intervalo de decrecimiento va a ser de menos infinito hasta 3. Intervalos abiertos todos. Y en el criterio de la segunda derivada vamos a poder dar además la concavidad. Por ejemplo, acá vamos a poder decir que todo el dominio de la función es cóncava hacia arriba. Bien, nos falta ver el criterio de la tercera derivada. La tercera derivada no se hace siempre, se hace cuando nosotros vamos a encontrar que es igual a 0. Por ejemplo, hacemos la tercera derivada y decimos que nos da igual a 0, se calcula entonces la derivada enésima que sea diferente de 0. Por ejemplo, acá, hacíamos la tercera derivada, acá hago la tercera derivada y me doy cuenta que es 0. Entonces tengo que ir a la derivada que sea diferente de 0, por lo tanto la derivada segunda. Si ese valor de n que nosotros estamos teniendo ahí es un número par, entonces vamos a decir que si ese f de n es mayor a 0, entonces va a ser un mínimo relativo. Si ese f de n es menor a 0, entonces va a ser un máximo relativo, que esto es un poco lo que estábamos viendo recién. Y si ese n es impar, significa que no existen extremos relativos de la función. Por ejemplo, si me hubiera quedado que la derivada segunda era 0 y solamente tenía la derivada primera, significa que no existen extremos relativos. Entonces esos son algunos de los tipos de criterios que vamos a poder ir encontrando. En el siguiente video vamos a aplicar todos estos conocimientos a un solo ejercicio. Así que bueno, espero que nos veamos en el siguiente video. Adiós.